Sé que más de uno le puede picar este episodio, pero pensemos sobre ello y veamos si estamos cayendo en este error. Ahí está el problema principal, priorizar las ventas y el marketing a el conocimiento. Lo digo desde la responsabilidad contigo mismo, con el paciente y con el resto de compañeros como colectivo. Y lo que es peor, pierde la fe en el ejercicio y pierde la fe en todos nosotros como colectivo profesional. Es algo que me aterra y realmente es lo que quiero expresar aquí. Haz lo que quieras, pero no pongas el escaparate por delante del conocimiento. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo de ProElite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos sobre la recuperación de lesiones, readaptación, neurociencia, casos reales de diferentes pacientes y deportistas, evidencia científica y mucho más. Antes de empezar, te recuerdo que puedes unirte a nuestra newsletter, donde hace unos días hemos premiado a nuestros suscriptores, los letters, con una clase sobre la gestión de la carga en la tendinopatía rotuliana y otra clase sobre qué músculos son capaces de generar más tensión en el ligamento cruzado anterior. Y si aún no estás dentro, no te preocupes porque aún puedes recibirlas apuntándote desde el enlace que te dejo aquí abajo. Además, los que están en la newsletter van a tener también un extra de este podcast, es decir, que van a recibir un audio más hablando de forma un poquito más extendida sobre qué deben hacer para no caer en lo que vamos a hablar hoy, en lo que vamos a hablar hoy mismo. Así que ya sabes, darse de alta es gratis y darse de baja también. Así que, bueno, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que quizás incomode a algunos, pero que creo que es absolutamente necesario hablar y poner sobre la mesa, realmente. Y quiero poner sobre la mesa porque si queremos avanzar como profesionales y como colectivo, debemos avanzar en la dirección correcta. Y es algo que cada vez veo más y que sinceramente me preocupa, y me preocupa por el bien de todos, como colectivo, no a nivel individual, sino como colectivo a nivel global. Es algo que me preocupa y que creo que es conveniente que todos sepamos. Sé que más de uno le puede picar este episodio, pero si estás en este caso, o si crees que podrías estar cayendo en ello sin darte cuenta, pues este podcast te puede hacer reflexionar a tiempo y poder cambiar ciertas cosas o ciertas actitudes para que no caigas en este error. Voy a contarte la realidad que vivimos detrás de estas prácticas, lo que implican realmente para el paciente y para el colectivo, y lo haré desde una reflexión sincera, no como una crítica destructiva, no quiero destruir a nadie, ni mucho menos, sino como una oportunidad para revisar lo que estamos haciendo y mejorarlo, por supuesto. Así que bueno, tampoco quiero que se malinterpreten mis palabras, pero sí que por lo menos pensemos sobre ello y veamos si estamos cayendo en este error. Vivimos en una época en la que el formato online, los entrenamientos y la readaptación online pues ha democratizado la recuperación de la lesión, y trabajar de manera online es cada vez más común. Y no es para menos, el formato online pues nos permite ayudar a muchas personas que están a kilómetros de distancia y que no pueden acudir presencialmente a nuestra clínica o nuestro centro, o que prefieren esta metodología por flexibilidad, privacidad o simplemente por comodidad. De hecho, yo mismo trabajo de forma online con deportistas profesionales y pacientes con dolor o con lesión. O sea que sé que se puede hacer muy buen trabajo incluso con futbolistas profesionales que necesitan gestionar bien las cargas de entrenamiento y todo, y que incluso a priori podíamos pensar que es imposible hacerlo, pues yo lo hago y estoy teniendo buenos resultados. Así que bueno, quiero que sepas que yo defiendo este formato online, pero como todo, depende de cómo se haga. Porque también vivimos en una época en la que muchos compañeros o no compañeros han aprendido antes a vender que a intervenir clínicamente y hacer las cosas bien. Es decir, han priorizado formarse en ventas que formarse en lesiones y en saber qué necesita el paciente o la persona que tiene delante para poder ayudarle de verdad a solucionar su problema, no únicamente a convencerles de que tienen que recuperarse con ellos, sino también a hacerlo bien. Y en realidad esto
aprender técnicas de venta antes que aprender a tener criterio científico y práctico, cuando trabajamos con personas que sufren, que están lesionadas, que confían en nosotros para poder volver a hacer vida normal y sin dolor, o incluso volver a entrenar o competir, no es un detalle que debamos pasar por alto. Como te he dicho antes, yo tengo pacientes y deportistas de élite a los que acompaño a distancia. Y sé que se puede hacer un buen trabajo de forma online. Y sé que se puede ayudar mucho de forma online. Pero últimamente me están llegando muchos casos que me preocupan. Pacientes que ya estaban o que están en manos de profesionales con muy buena presencia en redes y hablan de sus programas de recuperación, explicando que son expertos en dolor o en la lesión de cadera, rodilla, hombro, lo que sea, pero que los pacientes o personas que entrenan con ellos no han mejorado. Algunos incluso están hasta peor, ¿vale? O sea que es algo que me aterra y realmente es lo que quiero expresar aquí. Déjame contarte algunos ejemplos reales que me han hecho pues querer grabar este episodio, y por supuesto que no voy a decir los nombres de los redactadores, ni tengo nada en contra de ellos, sino al revés. Yo espero que escuchen este podcast y valoro que intenten ayudar a personas realmente, y seguro que alguno pues puede estar escuchando este podcast, que como he dicho al principio, pues no es una crítica destructiva, sino realmente lo que quiero de este podcast es que sirva como llamada de atención a que tomen o toméis acción para que esto, pues bueno, se intente evitar. Así que bueno, voy al lío. Te voy a explicar el caso de un paciente con dolor de cadera que llevaba mes y medio trabajando online con un readaptador especializado, entre comillas, en cadera. Resulta que este señor pues viene a consulta y bueno, pues le hago preguntas, tal, dónde te duele, cuándo te duele, de qué forma te duele, qué apellido le pondrías al dolor, etcétera, ¿no? Varias preguntas que hago siempre, y a valorarle, solo preguntándole dónde le duele, ya me hizo intuir de que el problema era más una tensión excesiva, por decirlo así, llamémosle tensión, punto gatillo, contractura, cada uno que utilice el término que quiera, sea más científico o menos científico. Pero tenía mucha o una tensión excesiva en el TFL, en el tensor de la fascia lata, con una inhibición brutal en el resto de la musculatura de la cadera: aductores, rotadores, abductores, extensores de cadera, psoas, abdominales, o sea, una inhibición bestial en el resto de estructuras y el resto de musculatura que hacía llamarme la atención, ¿no? Bien, pues a este señor le resolvimos el problema en una sola sesión. Y sí que es cierto que presencialmente puedo utilizar herramientas y técnicas que de forma online pues sería imposible, pero también es verdad que hay herramientas que, si sabes qué es lo que le ocurre al paciente y tienes claro lo que necesitas hacer con él para que mejore, lo haces y listo. O sea que realmente, en este caso, era algo perfectamente abordable de manera online, ¿vale? Si encuentras la causa de su dolor y si sabes cómo utilizar o cómo valorar, ya te digo que simplemente con las preguntas ya intuí lo que pasaba. Si sabes qué preguntas hacer, cuándo hacerlas, y sabes hacerle algún test, incluso que se grabe de un vídeo y te lo manda por WhatsApp, lo que sea, con eso ya puedes abordarlo de forma online, ¿vale? Si encuentras la causa de su dolor y sabes cómo utilizar las herramientas sin cerrarte únicamente en los protocolos cerrados o los ejercicios que marca un estudio tal, o los ejercicios molones que ves por Instagram o por YouTube, es fácil. Así que con este paciente actuamos sobre los eslabones y alteraciones primarias para quitar la molestia de las compensaciones, en este caso secundarias, ¿no? Que era la tensión o excesiva tensión en ese TFL, en esa tensor de la fascia lata, que era donde le molestaba, pero no era el origen primario, sino era la consecuencia. Y en este caso era la consecuencia final, que era esa tensión en el TFL. Una vez resuelto, listo, ¿vale? Y no es que yo sea un mago o yo fuera un mago, sino que simplemente le pregunté, le valoré, apliqué el razonamiento clínico, hice una intervención que consideraba en ese momento oportuna. Punto. O sea, pero no hice... o sea, hice una intervención basada en lo que necesitaba el paciente, no en ejercicios que están de moda, ni ejercicios, ni protocolos de ejercicios que a lo mejor veo en internet o veo en YouTube o lo que sea. No, simplemente valoré, dije, mira, pues tú tienes esta tensión, me cuadra todo lo que tienes, porque por esto y esto. Entonces vamos a hacer esto otro para actuar sobre las compensaciones o el origen primario, ¿vale?
mejor dicho, vamos a actuar sobre el origen primario para, de manera secundaria, actuar sobre las compensaciones secundarias, ¿vale? Os cuento otro paciente, en este caso un paciente con dolor lumbar, que llevaba meses con su entrenador online. Y bueno, empezamos la entrevista, ¿no? Las preguntas y demás, dónde te duele, cuándo te duele, etcétera. Y resultó que, aunque el paciente lo refería como un dolor en la zona lumbar, es decir, el paciente cuando le digo, ¿qué te duele? Me dice, pues me duele la zona lumbar, ¿vale? Realmente no era dolor lumbar, sino que era un dolor referido desde la zona glútea a nivel de la pala ilíaca. ¿Vale? Hay muchos puntos en la pala ilíaca, la fosa ilíaca, la fosa está por delante, anterior, la pala ilíaca, la parte más posterior, ¿vale? Pues la zona glútea, básicamente, él refería a un dolor ahí, aunque lo achacaba a la zona lumbar, ¿vale? Entonces, nada, ¿cómo lo supe? Pues simplemente preguntándole dónde le duele. O sea, no hice magia, no hice nada, simplemente le pregunté. En la entrevista, después de sus datos, como me dice su nombre, su fecha de nacimiento y demás, siempre les pregunto sobre su dolor, el comportamiento del dolor, la localización. Pues él me dijo, me duele las lumbares. Y yo le dije, a ver, señálame dónde te duele. Aquí. Y se señalaba la zona de la zona glútea. Superior, cerca de la articulación sacroiliaca, pero era zona glútea. Y en este caso, obviamente, que no va a mejorar con un protocolo de ejercicios para la zona lumbar. Va a ser muy difícil, porque los ejercicios, así como la estrategia de readaptación, estaban reforzando justo lo que no debía. Es como si a ti te duele el hombro y te mando ejercicios para el tobillo. Pues, hombre, es mucho más difícil que mejores, ¿vale? Pero solo tenía que preguntarle al paciente dónde le duele. Señálame dónde te duele. Dime qué sientes, cómo es el dolor. No sé, o sea, preguntas básicas que ya hacen que luego el tratamiento pues lo enfoque directamente ahí, o incluso los test que vaya a hacer los enfoque ahí. No a lo mejor, y de ahí ya voy a lo mejor añadiendo más test que me hagan sospechar de otras zonas que están en déficit o están en alteración para atacar indirectamente la zona que le duele. Pero si me fío de lo que me dice el paciente, que es que tiene dolor en la zona lumbar, y no le hago ningún test, no le pido que me señale dónde le duele, no le hago nada, pues obviamente si le mando ejercicio para la zona lumbar, pues no va a mejorar, ¿vale? Y entonces si él me dice que va a hacer, que le duele la zona lumbar, y yo voy ahí a mandarle ejercicios sin criterios, sin valoración, sin preguntarle, sin hacer ningún test ni nada, pues obviamente que me voy a equivocar. Pero es que vamos, blanco y en botella. O sea, estos son dos ejemplos que os pongo para que veáis la importancia de valorar, aunque sea online, valorar y entender cómo funciona el sistema, cómo compensa, cómo se adapta, preguntar dónde le duele, valorar y hacer test para detectar esas alteraciones. Y esos test se pueden grabar muchas veces. Le puedes decir, oye, mira, haz una sentadilla, siéntate y levántate. Agáchate como si quisieras tocarte los pies, levanta y vuelve a tu posición normal, grábate y me lo mandas. Pues son test sencillos que puedes hacer de manera online, que se graba al paciente, te lo manda y tú ya intuyes dónde puede estar el problema, ¿vale? Preguntarle sobre el dolor, prestarle un poquito de atención, simplemente es eso, conocimiento y atención. Y se pueden hacer de forma online sin problema, tan solo hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien. Y así varios casos. Gente que ha invertido tiempo, dinero y energía en un servicio que les ha dejado frustrados. Y eso nos perjudica a todos como colectivo también. Y ahora te voy a explicar por qué. Y quiero dejar claro que algo importante, que es que el problema no es el marketing. El problema no es el marketing. El problema es cuando el marketing se convierte en tu especialidad. Y lo clínico y lo profesional o la profesionalidad real por la que te contrata el paciente queda en segundo plano. Ahí está el problema principal, priorizar las ventas y el marketing a el conocimiento. O sea, básicamente es eso. Y he visto como cada vez más, y veo constantemente como cada vez más, los profesionales se enfocan en grabar vídeos con efectos, hablar de lo buenos que son, en hacer transiciones, en editar reels, en leerse un artículo y hacer un reel o un vídeo sobre ese artículo sin entenderlo apenas, pero cuando rascas un poco más, hay poco detrás. No saben qué hacer con el paciente, no saben cómo hacer una buena valoración, no entienden la lesión, no hay lógica en la progresión de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no lo digo desde la arrogancia,
Ni mucho menos, lo digo desde la responsabilidad, y responsabilidad contigo mismo, con el paciente y con el resto de compañeros como colectivo. Porque si el servicio no funciona y ese paciente no mejora de su dolor, ese paciente no repite. Y lo que es peor, pierde la fe en el ejercicio y pierde la fe en todos nosotros como colectivo profesional. Así que sí, o sea, comunica bien, explica tu servicio, hazlo bien, no pasa nada. Aprende de marketing, véndete bien, haz transiciones molonas en tus vídeos, haz lo que quieras, pero no pongas el escaparate por delante del conocimiento. Aprende también sobre valoración, sobre razonamiento biomecánico, razonamiento neurológico, razonamiento neurobiomecánico, seguimiento, progresiones, sobre qué ocurre en una lesión, sobre por qué ocurre esa lesión, sobre escuchar al paciente, al cliente, sobre lo que ves cuando haces un test, sobre lo que ves cuando te dice el paciente que hace un movimiento y le duele. Aprende sobre estas cosas, que estas son las que te van a aportar a que tu servicio sea realmente top y van a solucionar el problema real del paciente. Así que el problema no es que sea online, ni presencial, ni es el marketing. El problema es aprender antes a vender que intervenir o actuar de forma efectiva. Y cuando eso pasa, quien pierde no es solo el paciente, perdemos todos. Y quiero que seas consciente de esto, porque el paciente empieza a pensar que esto del ejercicio no funciona. Y eso es lo peor, que el paciente empieza a pensar que eso del ejercicio no funciona. Y cuando eso se extiende, cuando nuestra mejor herramienta, como es el ejercicio, se extiende de que no es efectiva, pierde valor. Y por supuesto que pierde el paciente. El paciente pierde porque al no mejorar, cuando les hemos vendido, entre comillas, que nosotros éramos los mejores para solucionar su problema y no lo hemos conseguido, puede terminar por hacer otros tratamientos e incluso llegar a operarse. Pierde el paciente, pierdes tú porque no tienes resultados y no consigues el objetivo por el que te contratan, y perdemos todos como colectivo porque incluso disponiendo de la herramienta más potente para mejorar la lesión de una persona, como es el ejercicio, no la has sabido gestionar ni aprovechar. Y ese paciente ha perdido la fe y la credibilidad en que el ejercicio le va a mejorar. Y es un problema común y para todos. Y por eso quería aprovechar este episodio también para lanzar una idea clara. Hay que formarse en la parte clínica también, en la parte técnica. No basta con ser visible, con estar presente en redes, con saber de ventas, embudos y demás. Es importante, pero no es lo único lo que te tienes que formar. Tienes que explicarle al paciente cómo le puedes ayudar, obvio. Y las redes sociales son una herramienta muy potente para ello. ¿Vale? Pero también hay que ser eficaz, hay que ser bueno y no únicamente aparentar ser bueno. Hay que saber qué hacer con el paciente cuando tiene lesión, saber qué hacer cuando alguien no mejora, saber qué priorizar, qué aspectos priorizar cuando nos viene, cómo evaluar con sentido, cómo hacer un buen seguimiento, una buena valoración, cómo tomar decisiones clínicas, qué ejercicios utilizar, dónde, por qué, el tipo de contracción, la serie, las repeticiones, etc. Todo eso tenemos que saberlo. Porque cuando haces esto bien, el marketing te acompaña. El marketing es un añadido. El paciente te recomienda, te valora, te vuelve a elegir. Y tu contenido en redes también gana credibilidad. Porque hay detrás criterio. Hay criterio detrás de tu escaparate, por así decirlo. Y esto no lo digo como crítica vacía, lo digo porque lo veo cada semana con los alumnos a los que formamos. Porque cuando entienden el porqué de una intervención, dejan de buscar la tabla mágica o el ejercicio viral. Empiezan a pensar, empiezan a razonar, a crear, empiezan a intervenir de verdad y a crear resultados. Si tú también crees que el online puede ser una herramienta increíble, que lo es, pero que tiene que estar bien ejecutada, me alegro de que hayas escuchado este podcast porque era para ti. Y déjame decirte que si tú también crees que primero hay que formarse bien y luego saber comunicar, estás en el camino que yo considero el camino correcto. Y como te he dicho al principio, si quieres ver cómo lo hacemos,
Entra en nuestra newsletter, donde todavía puedes acceder a una clase sobre la gestión de la carga de la tendinopatía rotuliana y los músculos que más estresan al ligamento cruzado anterior, y el enlace está en la descripción aquí abajo, y te puedes apuntar. Ya sabes, suscribirte es gratis, darse de baja también. Nos escuchamos en el siguiente episodio, en el que además vamos a hablar sobre otro tema parecido, pero muy interesante, que es el efecto que puede tener el hecho de regalar ejercicios o nuestros servicios por redes sociales o por YouTube. Hasta entonces, menos marketing, más criterio, menos contenido vacío y más intervención con sentido. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo.